Aquí seguimos con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por seguirnos dando esta oportunidad de poder acompañarles a esta hora de la mañana y con esta temperatura tan agradable que está primando en gran parte del territorio nacional. Recibimos a nuestra primera entrevista en la mañana de hoy el licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, un destacadísimo economista, es funcionario, miembro del Partido Fuerza del Pueblo, de la Dirección Central, y a quien hemos querido invitar para que nos ayude a entender, primero a comprender la problemática del año transcurrido y finalizado 2023 y a ver qué podríamos nosotros esperar de este nuevo año 2024, que de alguna manera no podrá quedar al margen de las serias dificultades que pudimos apreciar en el pasado año. Buenos días, licenciado. Buenos días, Francis. Buenos días, Trifolio. Gracias por darme nueva vez la oportunidad, ¿no? Y de salir frente al sol, ¿no? Esta mañana hermosa, martes 2 de enero del 2024. Como ustedes señalaban en su comentario previo a mi participación, el país estuvo despidiendo el año 2023 con muchos fuegos artificiales. Y le decía a ustedes fuera de cámara que era una forma de despedir un año malo, que la población quiso expresarse de esa manera porque el 2023 se ha constituido como uno de los años económicos más malos de la historia contemporánea dominicana. Por ejemplo, para ponerle, yo diría que el dato que grafica más el tema de la economía dominicana, hacía 14 años que el país no padecía de una caída tan abrupta de la economía dominicana. Apenas un desempeño que como mucho va a alcanzar el 2.5%. Y el país no conocía desde hace 14 años un desempeño tan tímido, tan pírrico, que si se compara ese 2.5% con la alta inflación en la comida, que superó el 7%, entonces ese 7% anula ese tímido desempeño del 2.5%, porque al ser más alto, el 7% versus el 2.5%, entonces lo termina neutralizando. De tal manera que entonces ese 2.5% pasa a ser negativo. De ahí que la población dominicana quiso despedir el año 2023 como un año Foucault, ¿no? Como un año que terminó siendo azarado por estos indicadores económicos, que también implicó que la gente tuviera menos dinero en sus manos, menos dinero en sus bolsillos. Hasta el 18 de diciembre del 2023, la gente disponía menos dinero en los bolsillos que en diciembre del 2022 y en diciembre del 2023. Lo que significa entonces que la gente tuvo menos capacidad para comprar las mercaderías, ¿no?, que normalmente se adquieren en este periodo navideño, como fue el de las recién pasadas fiestas. Sin embargo, evidentemente los negocios, los diferentes supermercados del país, las tiendas incluso, se veían abarrotadas de gente. ¿Cómo se explica esa dificultad que todo el mundo percibió del pasado año y esa abrumadora presencia de tanta gente comprando en los diferentes supermercados y negocios comerciales del país? Bueno, una ilusión, digamos, visual. Normalmente uno se pasa un año entero viendo los supermercados, los mercados medio desolados, y de buenas a primeras llega diciembre y hay un poco más de movimiento porque, bueno, hay un doble sueldo, hay bonificaciones en las empresas, los bonos del gobierno, las ayudas y demás, las remesas, y eso dinamiza un poco más la economía en ese mes de diciembre, que comparado con el resto de los años, que lució lánguido, con una tímida participación. La demanda, el consumo del año 2023 disminuyó respecto al año 2022 en no menos de un 16 puntos porcentuales. Entonces eso quiere decir que si usted vio algún movimiento extraordinario en diciembre, es porque se acostumbró a ver poco movimiento durante los primeros 11 meses del año, es decir, de enero a noviembre, y por eso le llama la atención de que vio más personas visitando, comprando, que probablemente muchos de ellos lo que hacían era que hacían visitas y compras
con la vista, ¿no? Porque ahora usted sabe que los centros comerciales han sustituido a los parques. Los parques, cuando nosotros éramos niños y jóvenes, ¿no? Nosotros íbamos a los parques a divertirnos, a recrearnos, a refrescarnos. Ahora la gente lo que hace es ir a las plazas comerciales porque, bueno, hay un clima controlado, con una temperatura agradable, mayores niveles de seguridad, parqueos, muchos de ellos bajo techo, aún puede estar lloviendo. Y la gente se conforma con ir a una plaza comercial y por eso usted la ve más animada, porque es que las plazas comerciales sustituyeron a los parques dominicanos. Un nuevo punto de encuentro, ¿verdad? Es un nuevo punto de encuentro que ha sucedido no solamente en Dominicana, sino también en otros países. Pero lo destaco como nota porque la gente puede llevarse la creencia por la impresión que produce. No todo el que está ahí anda comprando claro, necesariamente. Probablemente la mayoría lo que anda es paseando, o se toma un café, o a lo sumo se compra un helado y se pasa la tarde, digamos, recreándose, ¿no? Y compartiendo socialmente con más personas. Una de las características que ha tenido este gobierno y que se le indilga con mucha frecuencia, licenciado, es haber recurrido a los empréstitos. ¿Cómo se explica la escasez de recursos económicos, de cuartos en las calles, cuando el gobierno se ha hecho proveer de millones y millones? Se habla incluso de más de 30.000 millones de dólares, que es una suma espantosa. Bueno, se explica porque ahora este gobierno ha hecho lo que ningún otro gobierno había hecho con el tema del endeudamiento público. En primer lugar, este gobierno es el campeón en endeudamiento público. La deuda pública consolidada supera los 73.000 millones de dólares, probablemente llega a 74.000 millones de dólares, la consolidada. Y la del gobierno central va a superar los 55.000 millones de dólares. A pesar de ese aumento significativo del endeudamiento, se advirtió durante todo el año poca inversión pública y poco dinero circulante. Sí. ¿Y a qué se debió eso? A que el gobierno, por vez primera, se dedica ahora a ahorrar, a llevar esos recursos que primero fueron en dólares y luego se convierten en pesos, y lo tiene depositado en una suma que supera los 225.000 millones de pesos en el Banco de Reservas. ¿Pero con qué propósito concretamente? Pero además eso es rentable en términos económicos. Falta de gerencia para administrar los recursos que tienen en sus manos. Este es el gobierno que más dinero ha tenido en sus manos, sin embargo es el gobierno que menos ha hecho. Sí. Tanto así que de cada 100 pesos, el gobierno solo gastó 12 pesos en inversión pública. Por eso el país, cuando una persona hace una auditoría visual, no encuentra obras por ningún lado, exceptuando la continuación de la línea del metro, que ya es una obra que se inició en el gobierno del presidente Fernández, que la continuó la del presidente Medina y que también la del presidente Abinader le ha dado continuidad, ¿no?, en esta fase. Y el teleférico. Fuera de ahí, y algún remozamiento y algo de ampliación de la autopista Duarte. Fuera de ahí no hay obras de importancia, exceptuando los paradores fotográficos, que sí hay muchos a la entrada de las provincias, hecho en gestión con los ayuntamientos, en la que la gente se toma fotografía y da una sensación como que es algo atractivo, pero los paradores fotográficos no tienen ninguna articulación de desarrollo con el país. Sí lo tienen las carreteras, las autovías, los hospitales, los centros educativos. Eso sí tiene vinculación de desarrollo, ¿no?, porque ayuda a aumentar el patrimonio dominicano. Licenciado, usted hacía referencia hace un momento acá en el matutino del país al asunto de las ilusiones. En el orden económico hay muchas ilusiones aparentemente. ¿Podría ser una ilusión esto de que República Dominicana, el gobierno central, tiene como objetivo, como propósito en el año 2024 que se registre un crecimiento de un 5%? ¿Y qué significaría eso en el caso de ser posible? Mira, yo no tengo pocas esperanzas de lo que pueda acontecer en materia económica para el año 2024. Y lo que digo, lo digo fundamentado en un examen que realicé, y ahora que veo que la revista The Economist no tiene buenos augurios en materia económica para el año 2024 para la economía dominicana.
tanto así que incluso pronostica una segunda vuelta para las elecciones presidenciales de cara a junio ya del 2024. Eso significa que ante el hecho de que se van a producir 3 procesos electorales en la República Dominicana, febrero con las elecciones municipales, mayo como lo anticipa y lo establece la ley para la primera vuelta, y una segunda vuelta en junio como lo anticipa The Economist. Resulta que el hecho de que se produzcan 3 procesos electorales en un mismo año, eso va en desmedro del desempeño económico. En las últimas 6 elecciones presidenciales en la República Dominicana, de esas 6, en 5, el año donde se han celebrado elecciones, termina siendo más malo en términos económicos que el año previo a las ¿Y elecciones. cómo eso se explica, licenciado? Porque la gente tiene el criterio de que en tiempos electorales Hay mayor hay cantidad de mayor recursos. cantidad de recursos económicos corriendo, ¿no? Entre los compañeritos, entre el partido, sí, pero no así para el La país. sociedad en sentido pero claro general, que no. Se mueven las empresas que se vinculan a la propaganda, a la publicidad y ese tipo, y al transporte, pero no más de ahí. Fuera de eso, por el contrario, los agentes económicos y el público lo que toman es una actitud conservadora frente a qué va a pasar, qué puede pasar. Por ejemplo, mira lo que está aconteciendo con el tipo de cambio. ¿Cómo es posible que el tipo de cambio termine depreciándose en el año 2023 en más de 3.4% cuando se estimó que iba a depreciarse en 2.6%, teniendo nosotros unas reservas internacionales netas abundante? Bueno, se explica porque hay nerviosismo, hay desconfianza, hay expectativas negativas respecto a cuál va a ser el desempeño de la economía dominicana en 2024, y de ahí que se produzca más presión sobre el tipo de cambio, tanto así que probablemente para este año 2024 termine el tipo de cambio superando el 61 por 1. ¿Esa es la proyección que hay? El gobierno tiene una proyección de 60.4 pesos por dólar para el año 2024, pero yo pienso que puede superar el 61 pesos por dólar, ante el hecho de que en estas elecciones, en este proceso electoral o estos procesos electorales del año 2024, pueden entorpecer las expectativas positivas que en otros años normales tiene la economía dominicana. Licenciado, usted está hablando del año 2024. Podría ser hasta diciembre 31 del 2024. Explíqueme, no sé si es mucho pedirle. Bueno, ese comportamiento lo podríamos visualizar o vivir. Mire, ¿En qué tiempo del 2024? Para el primer semestre del 2024 parecería que la economía dominicana va a tener un desempeño nulo en términos de crecimiento. Sí. Y dependiendo de los resultados electorales de la segunda vuelta, pues entonces puede producirse el inicio de una recuperación económica para el segundo semestre del año 2024, dependiendo de qué tan severos sean los reveses que presente la economía para el primer semestre, pues el balance final del año 2024 va a depender de cuán fuerte ha sido el revés del primer semestre versus la recuperación que puede o podría tener para el segundo semestre del 2024. Y me imagino que si hay un cambio del modelo de gobernanza, porque vamos a escoger nuevas autoridades o a ratificar a otras. Bueno, ¿Podría esto repercutir en el orden económico? Sí, claro, favorablemente? Definitivamente que sí, dependiendo. Sí, en el escenario A, en el que las autoridades actuales sean reelectas, ante la incapacidad gerencial que han demostrado, probablemente la economía dominicana entre en una fase de dificultad. En cambio, si un equipo nuevo, con experiencia en manejo de crisis, en manejo de la economía en tiempos de normalidad, como es Leonel Fernández y su equipo económico, que hemos demostrado en las distintas crisis que hemos manejado, por ejemplo, la que recibimos en el año 2024, la crisis más grande de la historia económica dominicana, la recibimos nosotros en el 2004 y sin embargo la detuvimos y relanzamos la economía y la hicimos crecer hasta recientemente gracias a esa experiencia, ¿no?, del presidente Fernández y de su equipo. Pero también la crisis financiera internacional del año 2007, 2008, 2009, hasta el 2011 en el campo internacional con la crisis de los subprime en los Estados Unidos.
y en escala planetaria. Ese impacto negativo fue neutralizado gracias a la experiencia que tenemos nosotros en el manejo de crisis. Por lo tanto, no importa el nivel de crisis que nosotros recibamos en agosto del 2024, nosotros sabremos manejarla independientemente de la magnitud. Naturalmente, nosotros no aspiramos a recibir una economía totalmente deteriorada. Aspiraríamos a que las cosas no continúen la línea que ha mantenido ante el hecho de que las finanzas públicas del país se han deteriorado, se mantiene un déficit ahora que ya terminó el año 2023 probablemente sobre el 3% del PIB, lo que significa que es persistente el déficit fiscal. El aumento de la deuda pública superó los 3.300 millones de dólares en el año 2023. La tasa de interés bancaria, es decir, el dinero bancario, hoy día cuesta más que hace 8 años. Más de 14% es la tasa de interés activa en los bancos. Y eso a pesar de que el Banco Central ha disminuido la tasa de política monetaria, pero no ha logrado el traspaso hacia favorecer una disminución en el precio del dinero bancario. Y eso dificulta los préstamos para el que quiere tomar un financiamiento para una casa, para un negocito, para un vehículo, porque entonces el endeudamiento le sale más costoso. Entonces, esos reveses que ha tenido la economía dominicana durante el año 2023 y hacia atrás, el país lo ve como una agresión hacia la familia y hacia la gente. ¿Y qué va a pasar entonces frente a esa situación? Que la gente va a reaccionar. ¿Y cómo va a reaccionar? Con el voto económico. Es decir, aquella expresión en la que la gente dice, bueno, usted me ha perjudicado, sí, el responsable es el gobierno, pues tengo un medio democrático para desaprobarte, ¿no? Y votar en contra del actual gobierno y del partido de gobierno. De ahí que el voto económico va a ser la expresión de rechazo a quienes gobiernan. Y en el caso de los ayuntamientos será la basura. La basura va a derrotar a la candidatura del partido de gobierno en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste, en las principales ciudades del país donde gobiernan el partido de gobierno, valga la redundancia. De manera que el 2024, una noticia buena que uno puede darle al país es que la basura va a derrotar a los alcaldes, incluyendo la alcaldesa del Distrito Nacional, y la situación económica va a derrotar al partido de gobierno porque la gente se va a expresar con el voto económico como una expresión de rechazo a su estado situacional degradado. La población dominicana está rota. La población dominicana está abatida, quedó rota ante el hecho de que se produjo un cambio sin menudo. Es decir, la población no pudo saborear de un crecimiento económico, no pudo saborear de una estabilidad de precios, no pudo saborear de una estabilidad en la tasa de cambio, como tampoco pudo saborear que el precio del dinero bancario sea más barato. Ante esos hechos, entonces los bolsillos de la población están rotos. La población está abatida y por eso acuñé la expresión de que este ha sido un cambio sin menudo. Esa es una percepción que uno generalmente asume, ¿no? Porque parecería lógico que la gente se manifieste en ese sentido con una especie de voto económico. Pero las encuestas dicen lo contrario. El gobierno sigue apareciendo con mayor nivel de puntuación, supuestamente, según los sondeos que se han mostrado públicamente. Y yo siento que el nivel... Y yo siento que el nivel de rechazo que debía tener una manifestación en el sentido que usted refiere, no lo alcanza, porque la verdad que la situación económica ha estado difícil en el 23 y conforme a su augurio luce mucho más difícil en el 24, al punto de que tenemos una proyección de 61, cuando hemos tenido aproximadamente un 55, 56 en el curso del 2023. El panorama luce bastante sombrío. Sin embargo, yo siento que la población no refleja ese nivel de rechazo económico. En las diferentes manifestaciones aún hay una posibilidad apreciable en favor de la causa del gobierno. Fíjense, las encuestas definitivamente que son un recurso metodológico
bueno para medir Sí. el estado situacional de la gente. Sí. Pero, como todo, si las encuestas son encargadas por grupos de intereses, probablemente queden contaminados los resultados. Ese es un punto. Un segundo punto, las encuestas, muchas de ellas, cuando se realizan por la vía digital, puede quedar contaminado porque todavía este no es un país digital. Y en tercer lugar, tenemos el tema de que las encuestas, cuando están muy lejanas al periodo electoral, muchas firmas se prestan a no mostrar los resultados Reales. conforme a la real situación. Sí. Porque si usted aprecia estas encuestas a las que usted alude, ¿qué dicen esas encuestas? Que hay un nivel de insatisfacción enorme respecto a la situación económica. ¿Y cómo es posible que una familia, un encuestado, que diga que su situación económica hoy día está más mala que antes, como lo dice casi el 69% de la población dominicana, termine entonces aprobando a quien le está generando esa situación? Luce una contradicción muy a flor de labios, ¿no? Sí. Muy simple, muy a la vista. Yo pienso que la mejor encuesta es la que uno puede estar apreciando en los distintos lugares que uno visita. Si ustedes abrieran el teléfono, aunque sea una vez a la semana, para los amigos que lo siguen, Sí. probablemente el partido de gobierno sale mal parado. Es más, yo le invitaría a ustedes a que una vez a la semana hagan ese ejercicio. Ahora que entra el año 2024 es un año electoral. Y ustedes verán que no se van a sorprender, porque ustedes son comunicadores y están al corriente de todas las cosas. En el caso mío, yo le digo a mi esposa y a mi familia que a mí me están engañando probablemente, porque no puede ser que tanta gente se le acerque a uno desaprobando a este gobierno y que tanta gente se le acerque a uno mostrándole afecto y simpatía por el partido al que represento, que es la Fuerza del Pueblo, y a mi candidato Leonel Fernández. Y digo que tal vez me están engañando porque hasta yo mismo quedo sorprendido de la cantidad de gente que se le acerca a uno. De manera que yo pienso que ahora que la oposición luce estar haciendo sinergia para hacer una boleta más compactada, la población dominicana tendrá la oportunidad hasta de definir esto en primera vuelta. Yo aspiro, Francis y Trifolio, yo aspiro a que esto podamos, desde el punto de vista partidario, estoy hablando también en lo personal, a que llevemos una boleta común en la primera vuelta para las elecciones presidenciales. Que como nosotros, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabeza las encuestas, encabeza la preferencia de la oposición en la República Dominicana, pues que él termine siendo el candidato a la presidencia y que la candidatura vicepresidencial le sea cedida al Partido de la Liberación Dominicana, que es el tercer partido del sistema de partido político dominicano y además el segundo partido de la oposición, porque el primero somos nosotros. Entonces yo creo que ese sería un buen regalo que se le haría al país, que este 26 de enero, Día de Duarte, se elija como una fecha para mostrarle un entendimiento a ese nivel y el país pueda tener una definición más clara acerca de cuáles serán los resultados. Porque muchos simpatizantes de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández, y también allegados al PLD, lucen no muy seguros de que esta alianza sea totalmente de arriba a abajo, y esperan que se le dé una señal mucho más clara acerca del entendimiento político. Licenciado, usted lo que quiere realmente referir es que es urgente la necesidad de un abrazo sincero y efusivo entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Qué es lo que más le preocupa a un sector importante de la sociedad dominicana que dice, ok, hay alianza, pero no lo vemos juntos? Sí. ¿Qué le parece? Yo creo que más que urgencia es conveniencia. Es conveniente. Sí, políticamente es conveniente que los liderazgos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, que tenemos una raíz, un tronco común, somos familia, podamos ponerle podamos potenciar la capacidad que tenemos electoralmente hablando
y darle la oportunidad a los electores que simpatizan por todos nosotros a que definamos esto en primera vuelta y no asumir riesgo. Mira, en las elecciones presidenciales de Argentina, en la primera vuelta, Milei quedó en segundo lugar y el candidato del partido de gobierno quedó en primer lugar. Y fue en una segunda vuelta que la señora que quedó en tercer lugar le dio el apoyo a Milei y pudo ganar en segunda vuelta el actual presidente de Argentina. Usted utiliza una coletilla que me llama la atención. Si no se asume riesgo. Bueno, porque definitivamente una oposición fragmentada, o Claro. bien aún unida, pero que la población no lo perciba como tal, es posible que un segmento de esos simpatizantes termine ni siquiera votando, porque Sí, no se anime y así entonces es. eso afecte el potencial que tiene la oposición como oferta electoral para el año 2024, para las elecciones presidenciales. Por eso yo digo que no asumamos riesgos. La exposición a riesgo está presente siempre en todas las decisiones. Pero además, históricamente, se ha demostrado, tanto en el país como fuera del país, que es posible ese abrazo sincero, efusivo a que hacemos alusión. Porque la historia ha reflejado contemporánea de que líderes con contradicciones mucho más abismales que las que podrían existir entre Leonel Fernández y Danilo Medina se han juntado y nadie pierde la identidad. Pero mira, ¿quiénes son los candidatos de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana? Por el PLD, el señor Abel Martínez. Por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. ¿Qué mejor abrazo que el de ellos dos? Y que incluso, mientras estén dando el abrazo, llegue la visita de el líder del PLD, Danilo Medina. Sí. Yo lo veo una Sí. trilogía hermosa, ¿no? Que pueda el país decir, la oposición está compacta, tenemos la total capacidad para ganar en primera vuelta. De todas Porque maneras, de no darse así, muy probablemente se produzca una segunda vuelta. Excúsame, Moya, porque quiero aprovechar. Eso mismo debe producirse, no sé la percepción que yo tengo, quizás estoy equivocado, con el caso de los candidatos a alcaldes de Santo También, Domingo Este. también. Yo no veo la necesidad cuando se está viendo quién es el que está realmente puntero, que en el caso de Luis A veces, Alberto. a veces los egos Julio, superan. Julio Romero debería darle un abrazo a Luis Alberto. Y entiéndase esto, ¿verdad?, como la expresión de la decisión de la Fuerza del Pueblo con relación a PLD. Y así fortalecer una candidatura y no arriesgarse. La grandeza de un hombre, la grandeza de un político está en la humildad. Y qué mejor ejercicio de humildad de que cuando ya usted ha hecho un esfuerzo para ganarse un espacio y posicionarse electoralmente hablando y no lo ha podido lograr, bueno, pues se desapodere de esa intención y entonces pase a darle apoyo a cualquier otro candidato que esté marcando mejor en las mediciones. Mire, le agradezco que usted realmente se haya expresado de esta manera. Primero porque refleja lo que usted tiene, mucha madurez y experiencia, no solamente en el campo de la economía, sino de la política también. Y pienso que es una forma maravillosa de empezar un año electoral. Ojalá que haya la reflexión de vida, ¿verdad? Porque yo siempre he mantenido ya en mi condición de ciudadano, no de comunicador, que el que no entienda bien esta alianza se va a quedar enganchado en el último tornillo del último vagón de la historia. Porque esta es una necesidad no de coyuntura, esto es un asunto de nación. Mire, Esto es un asunto de nación. así como no existe el riesgo cero en la inversión, Exactamente. por más seguro que uno vea una inversión que realice en un negocio, puede existir la posibilidad de que el negocio no prenda. Pues también sucede lo propio en la política. El riesgo cero en política no existe. Entonces, ¿por qué exponernos a riesgos y pudiendo ganar en primera vuelta, conformando una unidad monolítica, haciendo sinergia en todos nuestros candidatos, desde lo presidencial hasta lo municipal? Pues ese espacio, esa posibilidad está presente.
y de cara a febrero, que son las primeras elecciones. Perdóneme la osadía, ¿usted ha planteado eso en la comisión? Definitivamente, en el que Comité Central? lo he planteado en todas las instancias en las que puedo hacerlo. ¿Y cuál ha sido la reacción? Si se puede realmente exponer de manera pública. Yo estoy muy satisfecho de cómo han sido las reacciones. Es cuestión de darle forma. Además también usted tiene que entender, Trifolio, que esto es un tema también de un camino de doble vía, que no solamente de nosotros hacia allá, sino de allá hacia También acá. de allá para acá. Exacto. Pero además el parámetro... Pero a veces hay que tomar despojarse de muchas cosas. Y a veces ¿no? tomar la iniciativa de decir, mira, lo que queremos es esto, vamos a juntarnos. Humildad, humildad. Sí, humildad. Sinceridad. Claro, Pero el por parámetro que las dos organizaciones, o las tres organizaciones que son las que intervienen en el plan Alianza RD. Rescate RD. Rescate RD, perdón. El parámetro que se colocó es excelente, que son las primeras elecciones para las alcaldías y los distritos municipales. Aún las encuestas pagadas o administradas, vamos a usar mejor esta expresión, las encuestas administradas, la más reciente le da a la oposición 47 a 30 y a 43, creo. La de ayer expresó... No, digo yo, la más reciente de las marcas que son bien conocidas, ¿no? Okay. Que fue a final del año 2023. Okay. Lo que significa es que en esa medición administrada, la oposición es mayoría. No la convirtamos en minoría, convirtámoslo en mayoría. Además hay tiempo, en términos mercadológicos, licenciado, recurrir a esa posibilidad de juntar a esos liderazgos en esta coyuntura parecería extemporáneo. Están esperando probablemente un periodo mucho más estratégico, supongo yo. Sí, bueno, para el caso de febrero yo creo que ya el tiempo está ahí. Para mayo sí creo que hay más tiempo, pero tanto para febrero como para mayo, yo creo que la noticia del año en términos políticos sería anunciar una alianza y unos acuerdos a nivel de candidatura como el que he descrito. El licenciado ha hecho una puntualización que hay que tomar muy en cuenta. Ajá. Lo ideal sería, no sé si será lo posible, pero lo ideal, que sea antes del proceso de febrero, ¿no? Por supuesto, yo apuesto a eso. Es muy poco probable ya antes de febrero. No, señor. Febrero está ahí al doblar de la esquina. Cuando se quiere, se puede. Y hay que centrarse en esas alcaldías y esos distritos municipales. Ahora es marzo, digamos que marzo, abril, todavía hay tiempo, hay muchísimo tiempo disponible. Usted sabe, Francis, que el mayor impacto de las cosas se logran con lo menos probable. Exactamente. Y si lo menos probable, como usted lo está señalando, es lo de febrero, y nosotros propiciamos que sea lo probable, sería el impacto de lo improbable que escribió Talet en su libro El Cisne Negro. Además, el cuadro de febrero quedaría igual, el asunto se podría robustecerse o fortalecerse con el abrazo sincero, porque eso de una manera u otra va a repercutir positivamente en lo que es la intención. En lo que todo el mundo está conteste, licenciado Ivanhoe, es que la oposición dispersa, por supuesto, no es potencialmente factible que pueda desplazar al gobierno. Se toman riesgos innecesarios. Sí, yo diría sí, que sí, es la expresión que vamos a decirlo quisiera acuñar. Sí. Los riesgos innecesarios. Y si usted tiene la posibilidad de administrar esos riesgos, ¿por qué exponerte a ellos? No le veo sentido de lógica política ni racionalidad tampoco. Ahora también no es una condición sine qua non para que haya el cambio real, ese tipo de condicionamiento, porque recuerde usted que Balaguer no era poca cosa, y cuando este pueblo se empecinó y dijo hay que quitarlo, se le quitó con todos los poderes habido y por haber en el orden económico. Bueno, el presidente de la República, el presidente actual, en su mejor momento apenas sacó el 52%, cuando tenía brillo total. Hoy día que no tiene ese brillo total por los resultados negativos en materia económica especialmente y por muchas medidas que ha tenido que recular, demostrando incapacidad, y el desgaste falta de natural del poder y el desgaste natural del poder, pues obviamente ese 52% es casi improbable que pueda alcanzarlo. Ante el hecho de que el escenario del 2024 no es el mismo que el escenario del 2020. Bueno, pues muchas gracias al economista Ivanhoe NG Cortiña por habernos acompañado en la mañana de hoy. Yo creo que nos ha esbozado lo difícil que resultó el recién finalizado año, pero nos vislumbra un año 2024 con mucho mayores dificultades, a menos que no se registre un traspaso de mando, ¿no?,
en provecho de su candidato. Mire, y no todo está consumado en materia del proceso político electoral dominicano. Si siguen surgiendo casos como el diputado este que cantó como un gallo allá en Estados Unidos, eso podría tener grandes beneficios para la oposición. Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a su público. Bien, hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente con nuestro segundo invitado en este primer día de trabajo para toda la República Dominicana y la comunidad internacional en el matutino del país.